Antes que nada, agradecerle por estar presente en la jornada de hoy, continuando con el ciclo de actividades de la Secretaría de Formación, donde el año pasado estuvimos hablando sobre lo que tiene que ver historia del movimiento sindical. Este año, luego de esta rendición de cuentas que está llegando a su fin, retomamos los temas con lo que tiene que ver la negociación colectiva, en los cuales hoy vamos a hablar en lo que tiene que ver el primer módulo de 4 temas. Para eso hemos invitado al compañero aquí, al licenciado Matías Garrasco, el cual va a exponer. Y la idea de esta secretaría es continuar en el mes de marzo con distintos temas, como lo que tiene que ver la negociación colectiva, todo lo que tiene que ver con el tema de formación sindical, el tema de los sindicatos, el tema de derecho a huelga. Sabemos que en marzo cambió con lo que fue la LUC, hay unos cuantos arreglos en lo que tiene que ver con el tema de decretos y negociaciones, así que qué mejor que el compañero licenciado Matías en Derechos Laborales que nos ponga al tanto de todo lo que está pasando, y la idea es que podamos interactuar, trabajar en conjunto y despejar todas las dudas que tenemos como trabajadores y después poder transmitirlas a nuestros compañeros en las bases. De mi parte, agradecerle la presencia de ustedes. La idea es que sigamos trabajando los que estamos hoy a futuro para no perder el hilo de este curso. Y dejarle la palabra ahora a Martín para darles un saludo de bienvenida y ya comenzar con el taller. Bienvenidos, compañeras y compañeros. Como bien decía Víctor, no hemos podido desarrollar todo lo que quisiéramos por la pandemia. En su momento lo que fue la formación de nuestros compañeros que están hoy en distintas comisiones internas o colaborando o interesados en formarse en lo que es el movimiento sindical. Ahí empezamos con unos talleres en los cuales conocer la historia de nuestro movimiento sindical, muy rica ella en lo que tiene que ver la formación de los trabajadores y la fortaleza de la unidad de nuestro movimiento sindical, casi únicos en el mundo con tener una convención de trabajadores única. Somos nosotros y Cuba que tienen una convención nacional única de trabajadores, y eso es algo a reconocer dentro de nuestro movimiento sindical. Estos van a ser 4 talleres. Le vamos a pedir a los compañeros, y cuando se los convocó, que tengan la continuidad de estos 4 talleres, porque se les repartió el material. No todo el material que está ahí es para hoy, sino para que tengan material de estudio y tener la continuidad de los 4 talleres, que a cargo acá del compañero vamos a estar. Las dudas, preguntas que tengan, sáquenselas todas, no tengan miedo a preguntar, a interrumpir, y para tener claro lo que es la situación. En el marco de la negociación, tener el marco teórico en el que estamos parados hoy, el marco normativo en cual estamos, es muy importante, y después el andar en las negociaciones diarias, en la práctica, te va dando la experiencia, pero para eso tenemos que tener el marco teórico, que es lo que vamos a estar trabajando en estos 4 talleres. La idea es continuar el año que viene trabajando con la formación en distintas áreas también, pero el puntapié inicial antes de este fin de año, el primer taller en lo que tiene que ver, que lo veníamos conversando con el compañero hace tiempo ya, y esta es la oportunidad de lanzamiento. La comisión ha trabajado y la idea es que interactuemos todos entre todos para que nos vayamos con las mayores certezas, y las dudas que tengamos las sacamos arriba de la mesa. Así que se nos viene un fin de año que está siendo difícil. La reforma de la seguridad social está arriba de la mesa. El gobierno intenta, entre medio del mundial y las distracciones que hay, plantear la reforma de la seguridad social, y es parte también de la lucha que tenemos que dar, y que vamos a estar convocando rápidamente a los compañeros para movilizaciones y actividades que haya respecto a lo que es la lucha de la seguridad social. En el día de ayer tuvimos un taller aquí también para conversar y que los compañeros se saquen las dudas que tengan y puedan replicarla en sus hospitales, así que vamos a tener un fin de año movidito y un principio de año también muy movido. Así que muchas gracias a todos por estar, gracias a los compañeros del interior que hicieron varios kilómetros para estar presente acá, y la idea es replicarlo en todos lados, también salir al interior del país con cursos y talleres, pero este que era a largo aliento entendimos que debemos hacerlo acá
y con un compromiso de los pocos que están para que pueda ser bastante interactivo y no con tantos cupos que a veces se pierde un poco el hilo de lo que está dando quien está al frente del taller. Así que los dejo con el compañero. Muchas gracias, compañero, por venir y a seguir luchándola para que dé frutos y la federación siga creciendo. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias, Martín, gracias, Víctor. Lo primero que voy a hacer es pasarme para el otro lado, en realidad, porque la lógica del taller en realidad es hacerlo un poco interactivo, que puedan participar, como comentó Martín. Entonces me paso para ahí. Bueno, como comentaban los compañeros, la idea es llevar adelante un ciclo de talleres que tiene que ver con la negociación colectiva y puntualmente con la negociación colectiva en el sector público por las características de la organización y de donde ustedes justamente negocian. Y en ese marco, lo primero que tenemos que hacer en realidad para poder hablar de la negociación colectiva y de la negociación colectiva en el sector público es introducirnos un poco al derecho colectivo del trabajo. Lo que vamos a ver hoy en realidad son cuestiones que giran en torno a la negociación colectiva, pero propiamente no vamos a hablar en este primer taller de la negociación colectiva en el sector público y de las normas de negociación colectiva en el sector público, que es lo que va a competir a los 3 talleres siguientes, digamos. Ahí ustedes tienen un material que les pasé a los compañeros de la federación, que está mucho más enfocado justamente en esto, en lo que tiene que ver con sindicatos, con huelga, que no vamos a tocar los temas con profundidad tal vez, pero vamos a tratar de dar alguna visión genérica y ver cuestiones fundamentales de estos temas para después sí poder hablar de negociación colectiva, justamente por esta cuestión que les decía, porque debemos ver estas cuestiones genéricas antes para poder entender debidamente algunas otras cuestiones. Yo les traje una presentación que es en realidad muy genérica, porque la idea es justamente hacerlo interactivo, que puedan participar, que podamos generar en definitiva el conocimiento en colectivo a través de la discusión, a través del diálogo, vamos a hacer capaz algún grupo, alguna actividad en grupo, algunos minutos. Pero bueno, vamos a lo que trae el taller en sí. Lo que les comentaba, no podemos ver a la negociación colectiva como una cuestión aislada, digamos. Debemos tocar estas otras cuestiones que tienen que ver con el derecho colectivo del trabajo o el derecho sindical, como también se le llama, que va a tener o tiene básicamente 3 institutos fundamentales. Uno de ellos es la negociación colectiva, pero la negociación colectiva nunca puede funcionar bien si no tenemos presente y no se cuidan, digamos, otros institutos que también podemos decir que son ejes del derecho colectivo del trabajo, que son el sindicato, la huelga, y como una cuestión que une todo esto, todos estos 3 institutos en definitiva, es la libertad sindical, que es un poco de lo que vamos a charlar hoy. Estos institutos nosotros decimos que son inexcindibles, es decir, no puede sobrevivir uno sin el otro. No podemos tener negociación colectiva si no tenemos un sindicato o se debilita la organización sindical. No podemos tener un sindicato tampoco si no tenemos el derecho, tenemos consagrado el derecho a huelga. Entonces, vamos a ir tocando estos 3 temas que vamos a ir haciendo un mix, digamos, y tocándolos Y en primer lugar vamos a empezar a hablar sobre los sindicatos y sobre la libertad sindical. Como les comentaba, la idea no es profundizar mucho sobre estos temas porque no es lo que le compete al taller propiamente dicho, sino que es ver cuestiones generales para poder entender en los 3 talleres siguientes lo que tiene que ver con la negociación colectiva. Lo primero que vamos a hablar dentro de los sindicatos y también alineado con la libertad sindical, que no lo vamos a ver separado, sino que lo vamos a ver juntos justamente por esta necesidad de verlos de forma genérica, es la evolución histórica, que es un poco la evolución histórica del sindicato, es un poco la evolución histórica también del derecho colectivo del trabajo, o sea, tiene un origen común y se fue dando, digamos, en base a diferentes etapas o fue en el tiempo circulando a través de un camino común que tiene que ver con la prohibición,
con el verlo con un carácter delictivo, digamos. Una parte de tolerancia, es decir, bueno, acá ya no pienso que afiliarse a un sindicato es un delito, ya no tiene incluso consecuencias penales, sino que se tolera. Y con posterioridad en el tiempo vamos a ver, a partir de diferentes normas, tanto nacionales como internacionales, que pasa a ser un derecho humano fundamental incluso. Es decir, bueno, se va a consagrar en los diferentes ordenamientos jurídicos, en la propia Constitución de la República, y ese es el marco en el cual nos encontramos hoy, que también creo que hay que decirlo, es una cuestión que hay que defender todos los días, este tipo de cuestiones. Los derechos se consagran, digamos, pero hay que defenderlos, y bueno, también la realidad un poco nos demuestra eso, ¿no? Que debemos defenderlo todos los días. Lo primero que vamos a hacer, como para descontracturar un poco el taller, es capaz formar 4 grupos, o ahí donde están sentados nomás, y poder ver algunas normas que ustedes las tienen ahí, para conocerlas primero, y después para poder charlar un poco qué rescatamos de ellas. Vamos a ver cómo la distribuimos, pero un grupo va a tener el Convenio Internacional del Trabajo de la OIT número 87, otro va a tener el Convenio Internacional del Trabajo número 98, otro grupo va a tener la Ley 7940, y hay un convenio que no lo incluí, ¿tienen datos en los celulares? ¿Sí? Está. Le voy a pedir que uno de los grupos que vamos a formar lo busque, porque también así llevamos tratamos de ejercitar eso, de que básicamente hoy tenemos las normas a disposición en nuestro amigo Google, y muchas veces es un poco tener alguna... no saber dónde encontrarla, etcétera, y poder buscarla, y están muchas veces al alcance de la mano. Entonces, uno de los grupos va a buscar el Convenio Internacional del Trabajo número 151. Son normas que tienen características... Tienen muchas cosas iguales, digamos, o vamos a tratar de rescatar de ellas algunas particularidades que comparten. Entonces, no sé cómo se quieren agrupar, pero lo primero que hacemos es, capaz 10 minutos para poder después charlar sobre esas normas. Bueno, capaz que vamos comentando grupo a grupo lo que pudieron ver en esas normas. 3 de ustedes tenían convenios internacionales del trabajo, es decir, normas de la OIT que ingresan a nuestro ordenamiento jurídico porque son normas ratificadas por el Uruguay. Y por acá tenían la 17940. Bien. ¿Por dónde quieren arrancar? ¿Arrancamos por ahí? ¿Nos animan? ¿Qué voy a decir? Bueno, dale. Buenos días para todos. Nosotros nos tocó la ley 17.940, que es de la OIT y está dentro de la Constitución. Tiene 11 artículos en los cuales nosotros los resumimos para que más o menos se entienda. El artículo 1 se basa en la anulidad de los actos discriminatorios, es decir, condicionar al trabajador por estar o no afiliados. No sé si se entiende. ¿Sí? Yo que sí. Bueno, también trata de que no se puede tomar represiones por estar o participar en horario fuera o no estando en el trabajo en un sindicato. En el artículo 2, la persona fue despedida por ser parte de un sindicato al cual debemos probar el motivo del despido y ampararte en algunos de los puntos. Es decir, el trabajador fue despedido por ser sindicalista. Ahí nosotros tenemos que comprobar si es verdad o si es porque el trabajador, por ejemplo, no iba a trabajar en hora. Eso hay que siempre testificarlo, ¿verdad? Probarlo. Artículo 3, se trata de si fuiste despedido o sancionado por la actividad sindical, se debe pagar todos los jornales perdidos. Siempre, obviamente, que la sentencia sea a favor, siempre que hayas comprobado que fuiste corrido por ese motivo. Ítem B, justificar que sos parte del sindicato. C, cumplir con los debidos procesos. Ir a jurisdicción laboral. Pasar a... ¿Cómo entender? Podés cobrar por vía civil daños y perjuicios también.
Tu legajo debe estar limpio después de todo esto. No puedes quedarte con antecedentes. Es decir, que si al año de resolverse el problema judicial te quieren volver a despedir, por ese motivo no puede ser. Te tienen que haber dejado tus legajos limpios. También el artículo 4 habla de la licencia sindical, es decir, que deben estar justificadas. En el 5, multas a empresas que le dan y te devuelven el dinero. Es decir, todos esos daños que te hicieron, vos podés apelar, no sé si me explico bien, y esa persona también, la empresa, tiene que pagarte a ti y a la vez al Ministerio de Trabajo va a pagar un 10% de todo el daño que te causó. Retención de cuotas sindical. ¿De qué se trata el artículo 6? Que viene a ser que cada uno se afilia y nosotros todos llenamos un papelito que vamos a volcar la cuota gremial para estar dentro. Después, artículo 8, de la cartelera gremial habla. Es decir, nosotros podemos pegar afiches, toda la información que queremos, en el lugar acordado por nuestro empleador, no fuera de esos lugares. Y después en el artículo 9, el Ministerio de Trabajo debe hacer cumplir la ley. Todo lo anterior, el Ministerio de Trabajo tiene que hacer cumplir. Y el artículo 10 trata de que a los 60 días tiene que estar todo resuelto. En la mayoría de los casos no es así, pero es lo que dice el artículo. En resumen eso. Gracias. Buenísimo. Bueno, la norma en realidad lo que plantea justamente es la nulidad de los actos discriminatorios con motivo de persecución sindical. Que también es justamente lo que hace la norma es reglamentar cuestiones que son recogidas también por convenios que tienen los demás grupos. Entonces vamos a ver cosas que estas normas tienen en común y que plantean en común. Pero tiende a eso, ¿no? Sobre todo a la nulidad de los actos discriminatorios de qué pasa cuando un trabajador o una trabajadora es despedida con motivo de ser afiliado a un sindicato o de participar de una actividad organizada por la organización sindical y en ese sentido plantea diferentes procedimientos, digamos, para justamente efectivizar la nulidad del acto, es decir, bueno, reincorporar al trabajador a su lugar de trabajo o en todo caso también se plantea la posibilidad de pagar en el sector privado sobre todo un despido con diferentes características especiales justamente por la situación en la que se da. La norma no distingue en cuanto al ámbito público o privado, por lo cual hay cuestiones que más allá de que existan también normas específicas en el sector público que se van a aplicar justamente por su especificidad, aplicaría también esta norma y por eso también la trajimos. Vayamos a otro grupo. ¿Por acá? ¿Cómo estamos? ¿Tienen algo más específico de lo público? Sí. Bueno, dale. No, otra compañera. ¿No? Bueno, pasamos por allá y después venimos acá, pero una va a exponer. ¿Por ahí? No sé si llega el micrófono o quieren pasar. Pero... Hola, buenas tardes, compañero. Bueno, como grupos leímos el convenio 98. De distintos trabajos que estamos ahí los compañeros, vemos distintas irregularidades en distintos trabajos. De estos 16, 18 artículos del convenio 98, voy a leer 2 artículos y después vamos a hacer tipo como una definición de qué fue lo que entendimos como grupo. Artículo 1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. 2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto a. Sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato. B. Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o con el consentimiento del empleador durante las horas
de trabajo. Este es el artículo 1. Artículo 2. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros en su constitución, funcionamiento o administración. 2. Se consideran actos de injerencia en el sentido del presente artículo principalmente las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores, o a sostener económicamente o en otra forma organizaciones de trabajadores con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores. ¿Qué es lo que vemos acá, compañero, en este artículo y el resto de los artículos? Que como colectivo de trabajadores creo que nos tenemos que hacer una autocrítica nosotros mismos. ¿Tá? ¿Por qué digo esto? Acá en los distintos hospitales tenemos distintos contratos, ¿tá? Llámese cooperativas, llámese 068, 263, y acá todos sabemos que tenemos contratos que son muy vulnerables. ¿Tá? Un ejemplo claro son las empresas terciarizadas que tenemos en cada centro de trabajo. Las empresas terciarizadas, muchas veces es muy difícil afiliar a estos compañeros. ¿Y por qué? Porque está el miedo de que yo me afilio y me echan, es un miedo que es real. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros como trabajadores? ¿Qué fue lo que discutimos en la mesa de trabajo? Para que estos compañeros se afilien a un sindicato, y no queda otra gente de que demostrar qué es lo que podemos hacer como colectivo de trabajadores hacia esos compañeros. Eso es lo que tiene que quedar claro. Muchas veces no somos conscientes y vamos con el papel a afiliar a estos compañeros. Pero no es solamente afiliar a esos compañeros, tenemos que hablar con esos compañeros, el decir cuáles son sus derechos como trabajadores, que cualquier trabajador tiene la potestad y el derecho de ser afiliado y que no te tienen que tocar, y que si le tocan a un compañero, ¿tá? Por ser afiliado, por hacer un acto sindical, tiene que estar el apoyo contundente de un gremio. ¿Tá? Eso es lo que tiene que quedar claro. Y muchas veces en distintos centros, y nos tenemos que hacer autocrítica, compañero, eso no está pasando. Lamentablemente no está pasando. La pelea real en todo esto es conquistar a esos compañeros, ¿tá? Para que vengan a la parte sindical. Pero tenemos que ser conscientes cómo tenemos que pelear para que eso se demuestre. También tenemos un ejemplo claro que lo estamos discutiendo acá con los compañeros. Acá muchas veces los compañeros que no son afiliados a un sindicato lo dejamos de lado, ¿no? Eso pasa, eso muchas veces pasa. Ahí es un error, ¿tá? Que vemos nosotros, porque ese compañero que no es afiliado nos tenemos que acercar. ¿Por qué digo esto, gente? Y voy a hablar de una cosa que ha pasado ya hace un par de años. Por ejemplo, en el Hospital Español, cuando se ocupó por segunda vez, cuando se ocupó de ese hospital, ¿tá? Fuimos, entregamos un papel, o sea, con el tema de la negociación. Había una empresa terciarizada que ningún trabajador era afiliado, ¿tá? Eso fue a mitad de mes. ¿Qué pasó con estos compañeros? Estos compañeros vinieron con la problemática que a fin de mes quedan sin laburo. Ningún trabajador era afiliado. Nosotros, por respeto al trabajador, porque son trabajadores, por más que no sean afiliados, lo pusimos como punto número 1 en la negociación cuando íbamos a ocupar el hospital. ¿Qué pasó con esto? Para resumir, todos estos compañeros siguieron trabajando con otra empresa que vino y los absorbió. Todos esos compañeros después se afiliaron al sindicato. Por eso les digo, a veces uno tiene que demostrar y tiene que dar algo para que estos compañeros se afilien al sindicato, porque si no es muy difícil y perdemos credibilidad. ¿Tá? Básicamente es eso, tenemos mucha historia para contar, creo, no solamente en nuestra mesa, sino en el resto de la mesa. Creo que esto pasa, son varios problemas similares. Nada más, compañero. Bien, excelente. Lo que comentaba por último el compañero, pasó mucho cuando iba por recorrida por los grupos, que se daba como la bajada a tierra de estas normas. Y bueno, pasó esta situación, ¿se respetó o no se respetó esto? ¿Tiene aplicación directa o no tiene aplicación directa en la realidad?
Eso me parece como es lo más valorable de llevar adelante esta dinámica, que el poder visualizar ese tipo de cuestiones, sobre todo para después ir con el compañero o la compañera, darle a conocer sus derechos. Muchas veces este tipo de cuestiones no se conocen o no se sabe de dónde surgen, de qué norma surgen, si están reguladas, si no está regulado, si es algo que solamente el sindicato poniendo la espalda por detrás de los compañeros y compañeras capaz que logra o capaz que no logra, pero hay una norma acá por detrás, incluso son de rango constitucional, es decir, hay una norma de la mayor jerarquía que justamente recoge estos derechos y hay que darlo a conocer a los compañeros y compañeras, sobre todo para perder ese miedo a la afiliación sindical y poder justamente organizarse, porque en definitiva, como comentábamos al principio, que ser inexcindibles estos institutos, el de la huelga, el de la libertad sindical, el de la negociación colectiva, el del sindicato, nos llevan a que si nosotros fortalecemos la organización sindical, si traemos a ese compañero, a esa compañera para adentro, seguramente podamos dar discusiones y peleas de otra forma y con otra correlación de fuerzas en definitiva para poder lograr nuestros objetivos. Vamos por aquel grupo y dejamos al final. De final nos zafan. Vamos por ustedes. Comentamos a grueso modo. ¿Quieren el micrófono o comentan desde ahí nomás? Da. Como quieran. Si quieren comentar desde ahí está bien. Bueno, buen día para todos. Primero que nada, saludar a la Federación por esta jornada. Yo creo que estos ámbitos de cursos y talleres fortalecen a la herramienta sindical en estos tiempos y bueno, creo que es de buena intención instruir a los compañeros y llenarlos de elementos como estas cosas para lo que se viene, ¿verdad? Bueno, dicho esto, a nosotros nos tocó el número 87, donde se ratifica, generalmente habla de eso, la ratificación del convenio. Nosotros estuvimos debatiendo con los compañeros ahí de grupo, en el cual hicimos hincapié en algunos artículos, principalmente el 3, el 8, el 9, que se genera una disyuntiva con estos puntos, ¿no? Traía hoy al país, a lo que es nuestro país Uruguay, que ya sabemos que hace un año atrás todo lo que tuvo con al tema de la LUC, que muchos de estos puntos se pegan, ¿no? Se dan de frente con lo que es la LUC hoy, que condiciona muchas de las organizaciones sindicales en lo que quieren en la toma de derechos o en conquistas que se han tenido, que bueno, en el artículo 2, en el artículo 3, perdón, punto 2, que dice, perdón, en el 3, perdón, en el 8, voy a empezar por el 8, artículo 8.2 que dice, la legislación nacional no menoscabará la garantía de este convenio. Y bien sabemos que hoy hay senadores, legisladores que ponen en tela de juicio lo que es el movimiento sindical, ¿no? Lo vemos que salen a hablar a mano alzada nomás por los medios de comunicación, devastando a los sindicatos, poniendo en contra de la población al movimiento sindical. Después el artículo 9, que también dice en el punto 1, que la legislación nacional determinará hasta qué punto aplicará la fuerza, ¿no? Sabemos que hoy ocupar un recinto de trabajo, tanto público como privado, vamos a hablar lisa y llanamente, no nos vamos a mentir nosotros acá, te mandan a los milicos y te matan a palo, eso es así, y bueno, ese punto también genera cierta disyuntiva. Yo sé que esto se hizo hace 50 años atrás, pero son cosas a discutir, que el movimiento sindical tiene que discutir y tiene que sentarse, dar una discusión profunda sobre estos puntos, porque la verdad que estos puntos me parece que son de no avanzar para los trabajadores. Y creo que por ahí hablamos con los compañeros y eso fue lo que sacamos nosotros. En concreto, gracias.
Bien. Hay una cuestión, capaz, yo lo charlé acá con las compañeras, pero está bueno decirlo, que estas normas internacionales del trabajo son justamente normas aprobadas por la OIT, que es la Organización Internacional de Trabajadores del Trabajo, y en definitiva son normas justamente muy genéricas. ¿Por qué? Porque forman parte de la OIT una gran cantidad de países con diferentes estructuras a nivel estatal, como también en lo que tiene que ver con lo privado, y en definitiva para poder alcanzar a las características particulares de cada país, digamos, justamente las normas lo que tratan de recoger son derechos humanos fundamentales, que después cada Estado de esas normas va a tener que reglamentarlas a su interna de acuerdo a las características particulares. Entonces lo que vamos a encontrar son cuestiones genéricas, no se va a enfocar, digamos, no vamos a encontrar que esas normas se adecúen, digamos, a las particularidades capaz del Uruguay, que eso lo va a hacer después un decreto reglamentario de esa norma, o como la ley 7940, que lo que hace es reglamentar parte de esos convenios internacionales. ¿Por acá? Cortito. ¿De qué se trata y lo que pudieron ver? Sin micrófono. Vamos. ¿Qué tenían? El 151, ¿no? ¿Y de qué se trataba? El título. Es el convenio que tiene la OIT para los trabajadores públicos. Sí, la administración pública. Versa sobre las relaciones de trabajo en la administración pública. Y en ese sentido, ¿qué hace el convenio? Por un lado, define lo que tiene que ver con qué es o cómo va a entender la OIT las organizaciones de trabajadores en el sector público, que eso lo hace el artículo 3, dice la expresión organización de empleados públicos, como puede ser, ya sea, vamos a ver que una federación o una confederación, dice, la expresión organización de empleados públicos designa toda organización, cualquiera sea su composición, que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los empleados públicos. Entonces estamos hoy, acá dentro, y ustedes forman partes de una organización de trabajadores de empleados públicos. Artículo 4, ¿se animan a leerlo? ¿Textual? Bien. Los empleados públicos gozarán de protección adecuada contra todo acto de discriminación antisindical en relación con su empleo. Dicha protección se ejercerá especialmente contra todo acto que tenga por objeto sujetar el empleo del empleado público a condición de que no se afilie a una organización de empleados públicos o a que deje de ser miembro de ella, despedir a un empleado público o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación a una organización empleados públicos o de su participación en las actividades normales de tal organización. Bien, entonces recoge y tiene como similitud con las demás normas que vimos que, digamos, de la protección ante los actos discriminatorios o de persecución sindical a los trabajadores, no se ven excluidos los trabajadores o empleados públicos. Es decir, también gozan de ese derecho humano fundamental en que básicamente el empleador, en este caso el Estado, no puede ejercer ante los funcionarios públicos, ante los empleados públicos, actos discriminatorios, ya sea por formar parte de una organización sindical, como puede ser esta federación, o de actividades organizadas por la federación. Eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice la ley. Lo que comentaban un poco las compañeras es que se han dado a lo largo de los años situaciones en las cuales compañeros o compañeras, por formar parte de la organización o por formar parte de actividades organizadas por la federación, sí se han visto perjudicadas por parte del empleador, en este caso el Estado, a través de sanciones, por ejemplo, justamente con motivos antisindicales. Vamos al artículo 5. ¿Se animan? O si no, yo lo leo. No, yo lo leo, pero... ¿Las organizaciones? No,
No, lo va a leer la compañera. Artículo 5. Las organizaciones de empleados públicos gozarán de completa independencia respecto a las autoridades públicas. Las organizaciones de empleados públicos gozarán de adecuada protección contra todo acto de injerencia de una autoridad pública en su constitución, funcionamiento o administración. Se consideran actos de injerencia los efectos de este artículo, principalmente los destinados a fomentar la constitución de organizaciones de empleados públicos dominadas por la autoridad pública o a sostener económicamente en otra forma organizaciones de empleados públicos con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de la autoridad pública. ¿De qué nos habla ese artículo? Tiene que ver con la no posibilidad de injerencia por parte del Estado a la interna de la organización sindical, ¿no? Es decir, el Estado no puede intrometerse dentro de la organización de trabajo. Eso tiene que ver con un principio de los sindicatos, digamos, que es el principio de autarquía o autonomía sindical, es decir, la capacidad que tiene el colectivo de organizarse como lo entienda, de escribir, de generar sus propias normas, sus propios estatutos, de elegir a sus representantes como lo estime, sin injerencia del Estado. Es decir, bueno, la Federación de Funcionarios de Salud Pública debe organizarse de tal forma, su estatuto debe decir esto. No, eso le compete a la organización sindical y el Estado no se puede meter en cómo... No se debería. Eso dice, pero no se debería. dice la Constitución de la República del 54 al 57, de esos artículos hablan de eso. También. No específicamente de funcionarios públicos, pero sí de toda organización sindical y que se debe fomentar y demás. También. Tanto una norma internacional, lo otro es la Constitución de la República. Bueno, pero la norma internacional tiene rango constitucional, porque estamos hablando de derechos humanos fundamentales. Que el artículo 332 de nuestra Constitución permite que ingresen a nuestro ordenamiento interno normas que versen sobre derechos humanos fundamentales. Entonces estamos hablando de una norma que tiene rango constitucional. Otra cuestión, y que tiene que ver con los sindicatos amarillos, ¿no? Con la posibilidad de la organización, con la posibilidad del Estado en este caso, pero del empleador, de formar sindicatos justamente para combatir a la organización sindical auténtica o legítima, que está compuesta verdaderamente y responde por los intereses de los trabajadores, y sabemos que pasa en muchos sectores de actividad. Las empresas conforman sindicatos que persiguen otros intereses, justamente porque hay una discusión de, bueno, ¿quién negocia si hay dos sindicatos? Bueno, negocia, se entiende, el sindicato más representativo. Esa representación del sindicato, esa representatividad del sindicato se va a determinar de acuerdo a diferentes características de esa organización sindical, que tiene que ver con el número de afiliados, con la antigüedad, etc. Y de esa forma, muchas veces lo que en definitiva se termina haciendo es vulnerar al colectivo de trabajadores auténtico y en definitiva a los intereses que los trabajadores persiguen. Y eso un poco también es recogido por esta norma internacional que es sobre los trabajadores de la administración pública. Artículo 6. ¿Vamos ahí? ¿Querés que lo lea? Dale. Deberán concederse a los representantes de las organizaciones reconocidas de empleados públicos facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones durante sus horas de trabajo o fuera de ellos. La concesión de tales facilidades no deberá perjudicar el funcionamiento eficaz de la administración o servicio interesado. La naturaleza y el alcance de estas facilidades se determinarán de acuerdo con los métodos mencionados en el artículo 7 del presente convenio o cualquier otro medio apropiado. Y pasamos al siguiente, ¿hay más? Sí, deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos
de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo o de cualquier otro método que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en las determinaciones de dichas condiciones. Vieron que son cuestiones que también son recogidas por las demás normas, ¿no? Si no tienen como el mismo espíritu, digamos, que es la protección de la organización sindical, la protección del trabajador individualmente considerado que forma parte o va a formar parte de la organización sindical, y brindarle o generarle algún tipo de coraza, digamos, de protección a la hora de poder llevar adelante justamente en la práctica esa actividad sindical. Como comentaba al inicio del taller, estas cuestiones están directamente vinculadas. Si se debilita una de ellas, si se debilita la libertad sindical, la posibilidad del compañero de afiliarse a una organización sindical, justamente porque hay actos discriminatorios, digamos, que podrían atentar contra él en caso de afiliarse, lo que se debilita es el sindicato, pero también se debilita la negociación y se debilita la huelga, que es lo que vamos a ver en el rato que nos queda todavía de taller. La idea es que pudieran ver estas normas, que pudieran conocerlas, que la pudieran tener a mano, que la tengan en un documento, y si le quedan dudas sobre alguna particular, lo seguimos conversando. Pero vamos a avanzar, así podemos terminar. Todas estas situaciones están un poco alineadas también con la idea de conflicto. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando decimos conflicto? ¿Qué es un conflicto? Después, antes de uno ya habló y no pudo resolver nada, y ahí empieza ¿Y solo cuando uno ya habló y no se resolvió empieza el conflicto? No. O capaz que el conflicto viene de antemano y por eso habló. por eso. ¿No? Cuando se ven irregularidades, cuando hay irregularidades. O cuando se contraponen los intereses. Hablamos de intereses, ¿no? Y hablamos de poder, en definitiva, también. O cuando se ha tratado muchas veces el tema y no ha habido solución, entonces ahí se genera el conflicto porque no nos dan la solución a los problemas ya planteados de diferentes maneras y muchas veces. Cuando las partes no llegan a un acuerdo, se inicia el conflicto. Cuando uno propone, la otra parte sucede, las dos se enfrentan y bueno, empieza un conflicto. Bien. Vamos a verlo porque vamos a ver si es lo mismo conflicto y huelga. Lo que plantea, vamos a discutirlo. Lo que plantea en realidad, en su mayoría, es que al poder negociar o al poder discutir un punto, ya sea de forma individual o colectiva, ya sea el sindicato o el trabajador individualmente considerado, cuando va a discutir una sanción, y no lo hace a través del sindicato, sino que lo hace por sus propios medios, digamos, y no se resuelve, se puede desencadenar un conflicto, o capaz el conflicto sea la sanción con anterioridad por la cual fue el trabajador a hablar, ¿no? Pero el conflicto en definitiva es cualquier dificultad entre los trabajadores, ya sea un trabajador o un conjunto de trabajadores para con el empleador que tenga su origen en el trabajo, porque en definitiva estamos hablando de conflicto laboral. A esos conflictos o a ese conflicto lo podemos, como a muchas cosas que lo podemos clasificar, ¿no? Solemos clasificar las cosas y darle un tinte u otro y decir, bueno, también es una forma de poder analizarlo debidamente a este tipo de cuestiones. Vamos a tomar dos clasificaciones de conflicto. Por un lado, conflicto de derecho y conflicto de interés. El conflicto de derecho es básicamente cuando justamente existe una dificultad entre el trabajador o los trabajadores y el empleador sobre una cuestión que ya está reglamentada. Es decir, bueno, acordamos, por ejemplo, ¿no? Acordamos esto por convenio colectivo, no se está respetando. Hay un conflicto de derecho porque ya está recogido en una norma y justamente versa sobre algo que ya fue regulado. Pero puede haber un conflicto de interés también. Bueno, vamos a tratar de negociar una recuperación salarial al año tal, pero no está en una norma, sino que es algo que queremos lograr, y en ese sentido lo vamos a entender como un conflicto de interés, porque lo que está en juego justamente es el interés de las partes. No está reglamentado todavía, sino que es algo que nosotros buscamos reglamentar.
Por ejemplo, cuando vamos justamente a negociar cuestiones que tienen que ver con salario, etcétera, pero a ver, si no se está respetando los salarios ya acordados, ahí estamos ante un conflicto de derecho. Si lo que queremos es un mayor índice salarial, vamos a estar dando un conflicto de interés. Pero también puede ser individual o colectivo. Y ahí muchas veces surgen dificultades para entenderlo. Porque cuando hablamos de conflicto individual, no hablamos de cuando es un trabajador y un conflicto colectivo cuando están involucrados un conjunto de trabajadores, ya sean 2, 3, 4, 5, 6, 1000. Lo que nos importa para poder clasificar el conflicto en individual o colectivo es el interés que se percibe. Si el interés es el abstracto y individual de un trabajador, o el interés es lo que llamamos el interés abstracto de categoría, es decir, el interés de los trabajadores en su conjunto. Puede pasar muchas veces que un conflicto individual se transforme en un conflicto colectivo. Si despiden a un compañero o una compañera por X motivo y ese compañero o compañera lo reclama ante los ámbitos que lo tiene que reclamar, pero de forma individual, habrá un conflicto individual entre ese compañero o esa compañera y el empleador. Si el sindicato decide tomar ese despido y llevarlo a una mesa de negociación, va a cambiar el interés. Va a dejar de ser el interés concreto de ese compañero o compañera, ese interés individual, y va a pasar a ser el interés del conjunto de los trabajadores, es decir, el interés abstracto de categoría. ¿Hasta ahí? ¿Está claro? Bueno. Y vamos a meternos en lo que tiene que ver con huelga, que viendo esta introducción en realidad, si bien estuvo directamente relacionado por lo que comentábamos, que los institutos del derecho colectivo del trabajo son inexcindibles, no se pueden separar, indirectamente estuvimos hablando de la huelga, de esa medida que se puede tomar, que vamos a ver en qué consiste un poco. En cuanto al origen de la huelga, vamos a ver de dónde proviene la palabra huelga. En cuanto al origen de la huelga, es un poco, y creo que solo puede asimilarse al del sindicato, porque pasó como por las mismas etapas, ¿no? La huelga como delito, la huelga tolerada, ya deja de ser un delito, pero la toleramos, y la huelga reconocida como un derecho, incluso como un derecho humano fundamental, que vamos a analizar un poco en un ratito, que está consagrada en realidad en nuestra Constitución. La cuestión es también qué significa huelga, qué les da huelga. El cese total de... La palabra, huelga. ¿De dónde viene, me parece? De que sobra. Huelgan las palabras. Huelgan las palabras. Bueno, podría venir de holgar, ¿no? De descansar. Capaz que no viene de ahí. Porque no tiene... Bueno, vamos a discutir en realidad si la huelga tiene que ver con una cuestión de descanso o una cuestión de reivindicación y de lucha. De reivindicación y de lucha. Me parece que viene por otro lado. En realidad... Tenés colectivamente una acción laboral. Está perfecto. Una fábrica. Lejos de venir del holgar, del concepto de holgar, viene de un concepto muy distinto, que es los obreros en París, la plaza del ayuntamiento en París se llamaba Preve, en español huelga, y a ese lugar era que los trabajadores iban cuando estaban descontentos con sus condiciones de trabajo a manifestarse, y de ahí proviene el concepto de huelga, la palabra, digamos, decir, bueno, vamos a ver si la podemos definir o caracterizar, pero esa omisión de trabajar con carácter de reivindicación, etcétera, tiene que ver con el lugar donde los trabajadores se concentraban para manifestarse en ese entonces. Sin dudas, como comentaba el compañero, tiene que ver con una cuestión de autotutela, ¿no? De defender los intereses de la clase trabajadora, de defender
a los trabajadores en su conjunto, de sus condiciones de trabajo, y va un poco por ese lado. Y esto también está alineado con lo que comentábamos al principio, o sea, también son los intereses de la organización sindical, están directamente vinculados. La cuestión también, en línea con lo que empezaba a comentar la compañera hoy, es, bueno, ¿qué es la huelga? La huelga es una medida de lucha, la huelga es un medio de solución de conflictos. Viendo un poco de qué es un conflicto, podemos discutir, digamos, incluso si es un medio para solucionar el conflicto. Un conflicto te puede llevar a la huelga. Sí. Pero no hacer una huelga antes de un conflicto, me parece a mí. Bueno. Es una forma de protesta. Claro, porque vos primero estás en el conflicto. Si no salís del conflicto, te declarás en huelga. Bueno, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿la huelga es una medida de acción del sindicato? Sí, claro. Como pueden ser otras medidas, como puede ser presentar una plataforma reivindicativa, ¿no? Es una medida de acción del sindicato, que no está asimilada a la huelga, pero también podemos decir que es una medida de acción. La huelga como un conflicto colectivo, ¿puede ser la huelga en sí misma un conflicto colectivo? También, es el más típico de los conflictos colectivos. Pero ¿puede ser la huelga también un método de solución de conflicto? Sí. También, porque puede ser que el conflicto se genere con anterioridad y la huelga sea el mecanismo para poder solucionarlo. Ahí claramente hay discrepancias, no todos los teóricos sobre el tema piensan lo mismo, sino que hay quienes interpretan que la huelga sí puede ser un método de solución de conflictos y que el conflicto puede generarse con anterioridad a la huelga y la huelga ser el medio para canalizar ese conflicto y solucionarlo, y hay quienes dicen que la huelga es en sí misma el conflicto. Ahí hay una diferencia, pero está bueno poder discutirlo. La huelga está consagrada en la Constitución. El artículo 57 ustedes también lo tienen impreso, que básicamente lo que dice es: declárese la huelga como un derecho gremial y sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad. Y ahí podemos recoger algunas características de la huelga, o podemos analizarla al menos. Dice que es un derecho, lo primero que dice es que es un derecho gremial. Es decir, si entendemos, debemos entender al gremio como un conjunto inorgánico de trabajadores. Lo va a diferenciar del sindicato su carácter de permanencia en el tiempo, su carácter de tener o no un estatuto. El gremio es el conjunto inorgánico. Y es ese gremio el que tiene el derecho a huelga. Quien puede más, puede menos. También no se desconoce que el sindicato lo pueda tener. Que si lo tiene el gremio, lo tiene también el sindicato. La Constitución dice: declárese la huelga como un derecho gremial. ¿A qué les da eso? Parece que no es que se crea el derecho cuando se aprueba la Constitución del 34. Eso es importante decirlo. Se aprueba la Constitución de 1934. Dice: declárese. Es decir, lo que hace la Constitución es reconocer un derecho que ya existía, que ya se llevaba a la práctica por parte de los trabajadores, y lo que hace es recogerlo. Y por último, dentro del artículo, es como el punto de más discrepancias, incluso al día de hoy, que dice: sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad. El movimiento sindical a lo largo de la historia se ha manifestado en contra de la reglamentación del derecho a huelga, pero entendiendo de que si la reglamentamos, la limitamos. Sí, bueno, si le decimos a la organización sindical, al colectivo de trabajadores, cómo tiene que llevar adelante su medida de lucha típica y por excelencia, ya queda condicionado. Lo condiciona, es como vení y accioná en este marco, claro, dentro de estas cuatro paredes. Y lo comentaban un poco hoy, lo que se ha buscado en este último tiempo también es reglamentar el derecho a huelga. Y se ha hecho de diferentes cuestiones. La discusión es: ¿la huelga está reglamentada o no está reglamentada? Más allá de si se puede o no reglamentar. Si se puede o no reglamentar, el movimiento sindical entiende que no se debería reglamentar. Yo en particular entiendo que tampoco se debería reglamentar. Pero la huelga en realidad está muy reglamentada.
pero está reglamentada de una forma distinta a la que se está buscando reglamentar. ¿Cómo se busca reglamentar hoy la huelga? A través de la ley, a través de leyes. ¿Cómo se debería en todo caso reglamentar la huelga? A través de la negociación entre las partes. Una cláusula de paz en un convenio colectivo, que mientras se mantenga vigente ese convenio no se llevarán adelante medidas de lucha por esos temas, es una reglamentación del derecho a huelga. Y es de acuerdo entre la organización sindical y el empleador. La cuestión es, bueno, ¿se debe o no reglamentar? Y si se reglamenta, ¿cómo se debe reglamentar? Esa también es una discusión y un planteo que nos debemos hacer. Porque el espíritu de la Constitución es claro, y es que entre los trabajadores puedan efectivamente defender su derecho a través de esta herramienta. Ese es el espíritu que trae la Constitución. En todo caso, el legislador, a través de la Constitución, si no lo hubiera reglamentado él, a través de la propia Constitución, el artículo de la Constitución, en vez de decir lo que dice, diría: la huelga se va a tener que llevar adelante a través de esta forma, el Ministerio de Trabajo podrá intervenir en tal circunstancia, etc. Y no lo hizo. Y no lo hizo justamente porque se debe reglamentar de otra forma, y eso es lo que debemos discutir también. Ahí entra un poco lo que hablábamos hoy de salud, ¿no? Que de cierta manera es inconstitucional. Porque te está induciendo a hacer la huelga como ellos quieren, no como el sindicato lo propone. Esa es una discusión válida para dar y que se ha tratado de instalar. La cuestión es si se pretende o no se pretende discutir, ¿no? Sí. O sea, nosotros pensamos muchas cosas y el movimiento sindical piensa muchas cosas sobre este tipo de cuestiones, también la propia academia. Pero la cuestión es si permitís que el movimiento sindical participe de esas discusiones, si permitís que la Universidad de la República participe de esas discusiones, o no lo permitís, o lo permitís y se vota la semana que viene, ¿no? Esas son diferentes circunstancias que se dan en la práctica, digamos, en esa correlación de poderes, digamos, de poder ceder o no ceder y dar ámbito de participación o no dar a quien nosotros estimamos que le debemos dar la participación. En definitiva, una reglamentación general sobre el derecho a huelga no existe en nuestro país. No hay una ley específica, genérica, que reglamente el derecho a huelga en general. Sí han existido reglamentaciones parciales, es un poco lo que ustedes tienen y tenemos. Bueno, se lo voy a ir. Y que tenemos ahí en la presentación también. Ahí va. Tenemos entonces el artículo 57 de la Constitución. También tenemos otras normas que son las puse ahí, que están derogadas, pero que a lo largo de la historia han reglamentado parcialmente el derecho a huelga, como en principio, al mismo tiempo, esa es una particularidad interesante, al mismo tiempo que se reglamenta, que se aprueba en la Constitución del 34 el derecho a huelga como un derecho fundamental, se aprueba en el Código Penal el artículo 165 que previó el delito de abandono colectivo de funciones para los funcionarios públicos. En el mismo año, también es de 1934. Entonces, quiere decir que no había una posición unitaria en ese momento de si a los funcionarios públicos les correspondía o no, si eran titulares o no del derecho a huelga. Justamente porque hay discrepancias allí de lo que se está en juego es el interés público por los servicios propios que brinda el Estado, y sí, justamente existía en ese momento, yo creo que hoy hay de forma unánime la posición de que los funcionarios públicos son titulares del derecho a huelga, pero en ese momento se generaba la discusión de si eran o no eran titulares por las condiciones del sector de actividad. Hubieron otras normas, por ejemplo el artículo 8 de la ley 12.590 que plantea el no descuento en la licencia de los días que se efectivizaron, que se cumplió, que el trabajador se adhirió a una huelga. Hay otras leyes que ya están derogadas. Lo que sí están vigentes es la ley 13.720 en sus artículos 3F, 4 y 5. Eso lo tiene, ¿se anima alguien a leerlo? ¿Por acá? ¿Te animás a leerlo? Son cometidos principales de la comisión. F. Actuar como órgano de conciliación respecto de situaciones conflictuales colectivas de carácter laboral que le sean planteadas. Ninguna medida de huelga o
causa. Bueno, será considerada lícita si el problema que la origina y la decisión de recurrir a tales medidas no han sido planteadas con no menos de 7 días de anticipación a la comisión. Artículo 4. Sí. Artículo 4. Tratándose de servicios públicos, incluso los administradores por particulares, además de ser aplicación de régimen de los últimos incisos del artículo anterior, la comisión podrá indicar por resolución fundada dentro del plazo de 5 días a contar de la recepción de la comunicación los servicios esenciales, que deberán ser mantenidos por turnos de emergencia, cuya interrupción determinará la ilicitud de la huelga o el en su caso. Esta decisión podrá ser objeto de recursos previstos en el artículo 317 y constantes de la Constitución y el artículo 347 de la Ley número 13.318 de 28 de diciembre de 1964. En el caso de interrupción de los servicios esenciales, la autoridad pública podrá disponer las medidas necesarias para mantener dichos servicios, recurriendo incluso a la utilización de los bienes y la contratación de prestaciones personales indispensables para la continuidad de los mismos, sin prejuicio de aplicar al personal afectado las sanciones legales pertinentes. Estos artículos lo que buscan hacer en realidad es tratar de diferenciar entre huelga lícita y huelga ilícita en relación justamente a la necesidad de un preaviso de la medida y de si están en juego o no los servicios esenciales. Tenemos a lo largo de la historia alguna situación en la que se decretaron servicios esenciales. ¿Recuerdan alguna declaración de servicios esenciales por una medida de huelga? La educación. Creo que fue el gobierno Tabaré, ¿no? Sí. Hubo ahí algún problema con eso. ¿La salud también? ¿En la salud también? Sí. Emergencia. Sí. Pero en algún lugar en particular, no. Laboratorio. En el español. Declaramos el servicio esencial. Y aparte del servicio esencial, ahora estamos con el tema de la luz, son dos cosas. Pero el derecho en sí, o sea, los trabajadores tienen a realizar una huelga o una ocupación. Nunca lo mismo derecho. ¿Y ahí que se sentaron a negociar? Claro. Después de la declaración del servicio esencial. Claro. Antes de entrar a la ocupación, lo que hicimos, una hoja con toda la problemática real del hospital, sí. Presentamos, sí. Cuando hubo una solución, iniciamos la ocupación. Sí. Esencialidad, el Ministerio de Trabajo, de Salud Pública, que digamos, de la policía, llamás a los compañeros en la asamblea, discutimos eso. Bueno, la asamblea era que decide si seguimos o no. Después se logró una mesa de negociación. Bueno, por ejemplo, de 20 problemáticas, de 20 puntos que había, quizás se solucionaron 10. Fue la asamblea que decidió la negociación. ¿Y cómo les afectó la declaración de servicio esencial? Ya lo sabía. Ya lo sabían de antemano que lo iban a declarar. Sabemos que eso es así. Sabemos que lo van a traer. Está en nosotros, porque los que no ocupamos significa que tiene que seguir todo correcto. Los responsables son los trabajadores, que es el gremio, la federación, que tenemos que sacar todo adelante. Si falla algo, la responsabilidad es que no le podemos hacer bien, la funciona. Hay una cuestión ahí también que tiene que ver con la judicialización del conflicto. Históricamente se vio mal, digamos, que llevara a nivel justicia los diferentes conflictos y sacarlo de la órbita de la negociación.
sé que ha pasado en el sector privado, que ante medidas tomadas por sindicatos, como puede ser la huelga, han llevado a daños y perjuicios, o sea, a ese nivel de judicialización por parte de las empresas. Del tinte en una obra, en determinado lugar, la obra no se pudo terminar por una medida que tomó el sindicato de la construcción, no se pudo terminar en el plazo que estaba estipulado, la empresa que había contratado a la empresa constructora para que le haga esa obra en ese plazo, la demanda justamente por incumplimiento de sus obligaciones, y esta empresa repite contra el sindicato, diciendo, bueno, ahora ustedes van a tener que pagar daño y perjuicio por incumplimiento de la obligación, porque por la medida que ustedes tomaron no pudimos cumplir en el plazo establecido y tenemos que pagar tanta guita. O sea, está bueno discutir, problematizar estas cosas, porque son cosas que capaz que antes no pasaban tanto y que hoy están pasando, que siempre se vieron de mala forma y se siguen viendo de mala forma por parte de la organización sindical, pero que hay que estar pensando, digamos, cómo se puede actuar ante esas circunstancias. La criminalización del sindicato es tan vieja como el día que se hizo el primero. La cuestión es llevar el conflicto a la justicia. Esa es la cuestión. Claro, además, la dirección, por ejemplo, quiso, en más de una oportunidad, en más de una ocupación, llevarnos a la justicia. Pero no logró, o sea, hizo la denuncia pertinente ante la ocupación. Ahí tiene que venir el Ministerio de Salud Pública, tiene que hacer la autoridad, y bueno, ahí está en el gremio del centro, manifestar que no me haga. Lo que hicimos acá fue esto. O sea, en la ocupación tenemos que tener todo detallado y de todo lo que hicimos. Estamos hablando del ingreso del paciente, si el paciente se atendió, si se fugó un paciente, o sea, son muchas cosas que hay que actuar. Nos han inculpado la dirección y el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, no vio nada en contra de lo que decía la dirección. Falló a favor de los trabajadores. O sea, que no podemos dar ese. Volvamos. Aparte del artículo 57 de la Constitución, también tenemos otras normas que se encuentran vigentes al momento de hoy, como los artículos que leyó la compañera. También en el artículo 65 de la Constitución, que también lo tienen por ahí. Avancemos un poco. El famoso artículo 392 de la LUC y el decreto también 281 del 2020, que inicia en realidad como el decreto del 15 de octubre del 2020 del Ministerio de Trabajo, que básicamente trata de responder ante una demanda que dice, bueno, no puede tratarse de forma distinta la huelga en los públicos y la huelga en los privados. Se trata de equiparar y vamos a ver cómo lo hacen. Todas estas normas que han reglamentado parcialmente el derecho a huelga y que entendemos que en definitiva lo que termina haciendo es limitarla, van en línea con otra cuestión que es tampoco entendemos que podamos definir a la huelga, porque también sería limitarla. No podemos decir la huelga es esto, esto y esto. La huelga es, si dijéramos la huelga es la omisión de trabajar con fines reivindicativos en el lugar de trabajo, bueno, si fuera la omisión de trabajar estaríamos dejando por fuera otro tipo de medidas de lucha que también son huelga, como pueden ser los paros perlados, la famosa huelga de brazos caídos, de bajar la productividad en determinado momento, pero que se apartan del concepto tradicional de huelga o la huelga típica, digamos que es la huelga ocupando por un plazo determinado, etc. Entonces, no vamos a definir la huelga, ¿no? Entendemos que no podemos definirla, sino que lo que podemos es caracterizarla, decir, bueno, la huelga tiene tales características y todo aquello que cumpla con estas características va a ser considerado huelga. La primera es la omisión o alteración del trabajo. Y ahí metemos las dos y vamos a dar lugar justamente a las huelgas típicas y atípicas, a este tipo de huelgas que se apartan un poco de la concepción tradicional, pero que también son consideradas huelga. Trabajar, por ejemplo, a reglamento, no detener la fábrica. Yo trabajo en otro sector también, no tiene nada que ver con la salud pública. Nosotros hemos trabajado a reglamento un montón de veces, no detenemos la producción.
en vez de matar 1000 bichos, le matamos 500. Bien. Pero seguimos la fábrica trabajando. Pero eso es huelga. Se lo quiere como huelga. Si damos esta caracterización que vamos a dar ahora, que es unánime, digamos, dentro de la doctrina, que no podemos definir la huelga, sino que lo que podemos es caracterizarla, esa situación que tú estás planteando se enmarca de lo que nosotros, de las características que vamos a hablar ahora que tiene la huelga. Si nosotros decimos la huelga tiene esta característica, justamente el trabajo de reglamento que estás diciendo tú es huelga. Es un concepto, ¿no? Sí. En definitiva, en la práctica va a generar o no generar un daño, que también es uno de los elementos de la huelga. Que detener la fábrica está afuera. Bueno, eso es la huelga típica, ¿no? Cómo nace la huelga, digamos. La huelga fabril de 1915, de 1907, responde mucho más a esa situación, digamos. Pero vamos a ver que puede adoptar diferentes características la huelga y que puede ser, por ejemplo, un paro parcial, ¿no? Que muchas veces lleva adelante el movimiento sindical, se aparta justamente de esa concepción tradicional de huelga, que es por el día entero, directamente no trabajando, ocupando, pero también es considerado huelga. Tiene que tener una voluntad de reclamo, un carácter reivindicativo. Si bueno, ¿para qué llevamos adelante esta huelga? Porque no tenemos ganas de trabajar hoy, porque queremos tomar un día de descanso, y como estamos haciendo un ejercicio del derecho a huelga, no nos pueden sancionar por esto, entonces, tranqui, hoy nos tomamos vacaciones. No, la huelga tiene que tener carácter reivindicativo, debe perseguir un interés de los trabajadores en su conjunto, y ese es un elemento central también. Debe tener un carácter colectivo también, más allá de que el titular del derecho a huelga sea el trabajador. Existe una discusión de decir, bueno, si tiene carácter colectivo o debe tener carácter colectivo, ¿cuántos trabajadores deben de adherirse a la medida para ser considerada una huelga? O si un trabajador para es huelga, si dos trabajadores para es huelga, paran 100. Bueno, ahí hay algunas discrepancias. El concepto es que debe ser colectivo. Entonces, si fueran dos o más, ya podemos hablar de huelga. Ese carácter colectivo va a depender también de dónde se da. Puede ser colectivo por empresa, colectivo por rama de actividad, colectivo a nivel nacional. Si en una empresa, perdón que lo saco un poco de la lógica de ustedes, ¿no? Pero si en un kiosco hay un trabajador que está afiliado por rama de actividad, no hay un sindicato en el kiosco, ¿no? Pero el trabajador que trabaja ahí se afilió al sindicato por rama de actividad y por su derecho a la libertad sindical y al poder afiliarse o no a un sindicato puede hacerlo. Para un día ese trabajador es titular del derecho a huelga, podía parar ese día, sí, porque en realidad el carácter colectivo lo da el sector de actividad, y en el sector de actividad en este caso de alimentos, se llevó adelante esa medida, entonces se llega al carácter colectivo. O si en determinado hospital, si para el hospital, bueno, el carácter colectivo lo van a dar los trabajadores de ese hospital, o si lo toma la federación, lo va a dar el conjunto, que puede ser también a nivel del territorio nacional. El elemento daño. La huelga, por esencia, debe generar un daño. Si la huelga no genera daño, bueno, ahí debemos discutir si es huelga o no es huelga. Muchas veces nos aterramos, o hay quienes se aterran al decir, bueno, no, que se generó este daño. Bueno, esa es la esencia de la huelga. Y justamente se hace para entorpecer. Si lo que persigue el colectivo de trabajadores es canalizar ese conflicto y poder resolverlo, logrando sus objetivos y contemplando sus intereses, me parece la tapa del libro que esa huelga va a generar un daño para poder sentarnos a negociar, porque si no, no hay quien se siente, ¿no? Si la huelga no me genera un daño, ¿no? Que pasa el momento de que hay un poca adhesión a la medida. Y bueno, si me declarás esta medida, este paro, nosotros lo entendemos. Cuando hablamos huelga, hablamos de todas las situaciones, ¿no? Cuando digo huelga, digamos, no visualicen esa huelga típica nada más, porque pueden ser todas las situaciones, trabajo de brazos caídos, paros por lados, etcétera, que puede ser parar una hora y seguir trabajando, parar otra hora. En todas esas situaciones, justamente lo que se persigue es
resolver el asunto de fondo. Y para resolver el asunto de fondo, esa huelga necesariamente debe generar un daño. Hay un decreto que es el 481 del 2008, que es un decreto para la administración central, pero que muchas empresas públicas que se han adherido, yo no sé si nace, se adhiera a ese decreto, que le planteo la situación y me dicen si se da en la práctica o no se da en la práctica. Tiene que ver con las huelgas atípicas y el descuento el descuento al trabajador que se adhirió a esa medida. Si el trabajador se adhirió a una huelga típica, digamos, y paró el día entero, por ejemplo, sabemos que se le descuenta el jornal de trabajo. La cuestión es, ante esas situaciones en cuales la huelga es atípica y, por ejemplo, paramos por determinado periodo de tiempo, ¿le descuentan, no le descuentan? Bueno, esa es una de las particularidades del sector público, que es discutible si debería o no ser así, que hay una multiplicidad muy grande de vínculos con el Estado, ¿no? Tenés del contrato de mayor estabilidad al contrato precario por excelencia, que incluso a veces el arrendamiento de servicios te contrata por unipersonales, o te contrato por derecho privado del trabajo, ¿no? Entonces tenés trabajadores que se rigen por el estatuto de funcionario público y tenés otros trabajadores que se rigen por el derecho privado, que tienen licencia de vacacional, despido, etc. El famoso artículo 392 de la LUC, lo tienen ahí también. El Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho a huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instituciones libremente. Este artículo responde ante una queja ante la OIT, sobre todo del sector privado, pero el artículo no distingue entre públicos y privados, es decir, es de aplicación a la generalidad. La cuestión acá es, ¿era un problema para el Estado? De acuerdo al índice de conflictividad, ¿era necesario que se aprobara a través de este mecanismo, que después discutimos la forma en la cual fue aprobado y si es legítimo o no legítimo, cómo fue aprobada la ley de urgente consideración? Pero del fondo, digamos, ¿debía reglamentarse de esta forma? Bueno, la primera discusión que tenemos que dar es, justamente, ¿la huelga debe reglamentarse a través de una ley o debe reglamentarse a través de la negociación colectiva, por ejemplo? Lo segundo. Entendemos que lo segundo es lo que más contempla, digamos, o lo que menos limita el derecho a huelga, porque en definitiva en la negociación colectiva están contemplados también los intereses de los trabajadores. Y si se hubiera reglamentado por negociación colectiva, seguramente no se hubiera reglamentado de esta forma, ¿no? Claro, se reglamenta no es huelga. ¿Perdón? Si se reglamenta no es huelga. Bueno, es huelga reglamentada y limitada, ¿no? Porque la medida no deja de tomarse, pero es venir y tomarla dentro de estas características, ¿no? Entonces, te limito el derecho a huelga. No te lo quito, pero te lo limito. Pero esa es la discusión de cuál era el espíritu del artículo de la Constitución que vimos, ¿no? Si el artículo, lo que pensó el legislador era que a través de una ley de urgente consideración se debía reglamentar ese derecho o se debe reglamentar de otra forma. Dentro de los límites del derecho a huelga, usted tiene la particularidad de los servicios esenciales, pero además, dentro de los límites está justamente y que tiene que ver con la libertad sindical negativa y positiva del afiliarse o no a un sindicato y el de participar o no, de adherirse o no a una medida de lucha, está justamente el derecho de quienes entienden que no deben afiliarse a la organización sindical o quienes no se adhieren a la medida de lucha de poder trabajar ese día, ¿no? Y eso ya estaba contemplado, digamos. Tal vez no era necesario que fuera recogido por el artículo tampoco. Parece que hubiera un problema grande con esto, ¿no? Que el Estado no estaba pudiendo responder y por eso se reglamenta, ¿no? Si uno le busca el espíritu, dice, bueno, ¿por qué se recoge esto de esta forma si en la práctica esto se daba en la realidad? Pero creo que no era así. Y el derecho, bueno, a la dirección de las empresas a ingresar a las instituciones libremente. O sea, si nosotros analizamos en el tiempo para atrás, estaría bueno ponerse a estudiar
la Federación de Funcionarios de Salud Pública cuando no dejó entrar la dirección, los jerarcas al establecimiento en estos últimos años. Y bueno, ¿había o no había un problema con esto? Ese es un poco lo que debemos discutir. Son cuestiones que ya en la práctica, digamos, ya se llevaban adelante. Y lo que busca el artículo es recogerlas como si no se hubieran dado o pusieron problema con eso. Pero eso no fue cuando ocuparon la panadería, que hubo pérdidas para el dueño, que era que habían dejado pila de cosas que ahí vinieron todos en la misma bolsa. Bueno, pero ahí es una... Ese problema. Hubo la panadería que dejaron pila de panes afuera, se pudieron, y ahí hicieron hincapié que metieron, que los funcionarios, algunos querían entrar a trabajar, hicieron esa puja para hacerle visual a todos que nada, no se puede ocupar, ¿qué pasa ahí? Bueno, pero... En realidad la derecha tiene ese discurso desde siempre, que es lo que te decía hoy, la criminalización del derecho a huelga y de todo lo que sean reivindicaciones sindicales no es nuevo, ni es a causa de ese tema de la panadería. Ellos venían ya de antes. Claro, eso es un hecho concreto. La huelga de limitar los derechos sindicales y de hecho encontraron el método con esa ley ómnibus que lo metieron y bueno, ellos van a poco. Seguro que el derecho a huelga se trata de reglamentar y de limitar hace muchísimo tiempo, ¿no? Eso es una realidad, eso es un hecho concreto, pero es el sueño de muchos limitar el derecho a huelga, ¿no? El llevar la huelga nuevamente a delito, no tengo duda de que hay personas que entienden que debe ser considerada así, de que debe ser incluso castigados quienes adhieren a la medida de lucha hasta penalmente. De cierta manera se le cumplió ese sueño que dice la compañera, porque hoy son gobierno, y grandes capitalistas de este país, empresarios, bueno, apuntaban a eso, ¿no? Está el decreto 281 del 2020 también. Tenemos compañeros de trabajo que no son ni migrantes ni pero digo, en función, digo, la génesis se queda ahí, hoy son gobierno a ellos y ellos no empezaron. Pero dentro de la salud nunca se dejó de atender a los pacientes, nunca se dejó. Pero ellos metieron todo en la misma bolsa. Mirá lo que pasa cuando hacen ocupaciones. Entonces ejercieron ese miedo sobre la gente, de decir, mirá lo que pasa, ocupa. Lo que estuvo claro es que la salud nunca se dejó de atender al paciente, de que coma, de que se limpie, de que se le haga la... Justamente por la esencialidad de los servicios. La organización sindical conoce cómo puede moverse dentro de su medida de lucha y cómo no puede moverse, y hasta dónde puede y hasta dónde no puede llegar. ¿Las organizaciones sindicales estaban vulnerando eso o no conocían hasta dónde podían llegar? Yo creo que lo conocían y lo respetaban y lo respetan. Se aplica en la práctica. Porque ya sabés que si no te decretan la esencialidad a los 5 minutos, que con eso no hay problema, ¿no? Entonces, ¿era un problema o no era un problema? Yo creo que eso, el 70% de ese artículo fue creado para las empresas privadas. Sí. No tanto para el sector público. Sin duda. Fue dirigido hacia ese sector de trabajadores. Sin duda. Que pagaban fábricas, que metían paro, que como decía vos. Pero tampoco pasa. Por eso, yo trabajo en un frigorífico y hemos parado 50 veces, nosotros nunca le pedimos a nadie que trabajar. A ver, trae al dueño también. Sin embargo, pues vos tuvieron que hacer eso para maquillar qué. Bueno, usted tiene un decreto ahí, usted lo tiene como el decreto del Ministerio de Trabajo del 15 de octubre del 2020, que es en realidad después se termina transformando en el decreto 281 del 2020, que también es bastante ejemplificante de lo que se persigue, o de cómo se busca limitar o reglamentar, pero digamos es limitar el derecho a huelga. Lo tienen, ¿no? Lean el artículo 1. O sea, alguien que pueda leer en voz alta, por favor. El artículo 1 dice que... Ese. Nulidad de los actos discriminatorios. No, ese es un convenio internacional de trabajo. No, la... Sí, artículo 1. Ocurrido una ocupación por parte de trabajadores de una dependencia pública, cualquiera sea la naturaleza jurídica de esta o de una empresa o institución privada, el jerarca o empleador podrá solicitar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social su intervención. O sea, asimila lo público y lo privado, ¿no?
que ahí había un problema para el Estado, o el Estado entendía que había un problema en la diferenciación del tratamiento de la medida, ya sea si fuera público o privado. El decreto lo que hace es equipara. Y dice, ante una ocupación, el jerarca podrá pedirle al Ministerio de Trabajo que intervenga. Pero vayamos al artículo 2. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá convocar a una instancia de conciliación en plazo perentorio, sin perjuicio de intimar en cualquier momento, antes, durante o después de esa instancia, a la desocupación en forma inmediata, bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública. De persistir la ocupación, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social solicitará al Ministerio del Interior el desalojo inmediato de los ocupantes. Claro, ¿no? Y claro también el espíritu de la norma. Igual no se cumple así, pues si vamos por ejemplo a la teoría Free Trans, el dueño de la empresa, que es el dueño de Transamérica, sí, llamó a la sección 21, cayó la sección 21 que ya había llamado a la fuerza de choque y el Ministerio de Trabajo no estaba enterado. O sea, directamente un empresario con poder, el caso es claro, pidió a la fuerza pública el supuesto desalojo de la entrada de la planta, porque tampoco el empresario sabía que los camiones enlentecidos estaban saliendo. Él pensaba que él estaba en su casa en Punta del Este o eso y pensaba que los camiones no estaban saliendo de la calle. Y eso se dio. Te pongo otro ejemplo. En la planta 5 de Conaprole, días pasados, se hizo una volanteada en la ruta y Policía Caminera junto con el Ministerio del Interior vinieron para asegurar la libre circulación a querer desocupar la entrada de la planta y a los trabajadores. Cuando, como tenemos filmado nosotros, el que cortó la ruta fue la policía, no los trabajadores. Bueno, ahí también hay otro artículo de LUC que tiene que ver con la libre circulación, ¿no? Que no es el 392, que ahí también había una discusión, porque en definitiva la libre circulación atenta contra la misma los estudiantes de afuera de la Facultad de Derecho el día de la elección repartiendo volantes. O sea, y en ese sentido es meritorio de que intervenga la fuerza pública, digamos, para poder sacar a esa persona ahí y que la gente pueda circular. Bueno, ahí hay una discusión también. Y hay un choque de derechos, ¿no? Hay un claro choque de derechos fundamentales que tiene que ver con el derecho a huelga, con un derecho humano fundamental, el derecho a manifestarse, con el derecho a la libre circulación. Pero en las rutas no es lo único que puede proceder la policía a tomar represalias. Cuando vos cortás una ruta después dentro de las avenidas, de las calles normales, yo no podría. Bueno, la LUC plantea el derecho a la libre circulación y no diferencia ruta o calle. Pero hoy en día no hay una ley que vos si cortás una ruta es más, puedes tomar represalias contra vos que si cortás, ahí lo desconozco, pero creo que sí, que tiene que en el caso de rutas hay otra norma, digamos, pero esto lo que hace básicamente es extender eso a... Las normas del Ministerio de Transporte están por abajo de la ley. Si pero es una norma del Ministerio de Transporte la que... Y claro, el Ministerio de Transporte es el que dictamina que no se puede colgar cartelería en ruta, luminarias, ni nada que distraiga a la persona y las rutas tienen que quedar libres para la circulación y acceso a los pueblos. Pero eso es una norma del Ministerio de Transporte, está por abajo de la ley. Una reglamentación del Ministerio de Transporte. Claro, está por abajo de la ley, la Constitución está arriba y la ley orden jurídico. Claro. La LUC es ley, ¿viste? Ahí volvemos a la misma. Sí. Del rango. Pero bueno, es una discusión que tiene que ver con un choque de derechos, ¿no? Y bueno, ¿cuál derecho prevalece y de qué orden, de qué rango son? ¿Es de rango constitucional? ¿Es un derecho humano fundamental? ¿Está consagrado en una ley, en un decreto, en un convenio colectivo? Ahí eso es lo que debemos analizar para decir, bueno, ¿qué está por encima de qué y qué prevalece, digamos? Y bueno, las situaciones a las que llama la policía, a la fuerza pública con anterioridad que al Ministerio de Trabajo y después cómo procedió eso. El sindicato llamó al Ministerio. Vino la 21 amenazó con llamar a la fuerza de choque. No se movió el sindicato de Free Trans junto con AOEC y la FITI, estábamos todos ahí en la puerta. Por el despido por el despido del presidente de Free Trans. Ante eso viene el comisario o un subcomisario ahí de la 21,
ellos entienden que no se estaba trancando el paso de los camiones y no actuó la fuerza pública porque no estaba, era mentira lo que había dicho el dueño de la empresa, ¿no? También el levantar una falsa acusación o presentar una denuncia falsa es delito. Y yo pregunto, ¿por qué a los empleadores cuando hacen delitos así no se los sanciona? Por ejemplo, una directora de un hospital, nosotros cuando estábamos cortando la entrada del hospital, dijo que estábamos con insultos y ruidos molestos, no era así. Y cuando vino la policía pedimos que le tomaran acta a la directora porque ella cometió el delito, nosotros no estábamos haciendo nada malo. Estábamos protestando como sindicato, pero ella, al mentirle a la fuerza pública, está cometiendo un delito. Si hicieran ruido, si hicieran ruido, estaría también dentro de las características justamente de la huelga y del derecho a manifestarse. Sí, la policía eso fue clara, vino, leyó los carteles, todo, preguntó si le habíamos insultado, estábamos todos los testigos, no habíamos insultado a nadie y todo. Sí estaba el ruido obvio de un corte de calle, coche que tocaba bocina, eso, pero digo, ¿qué vamos a poder nosotros pedir los datos a cada coche que nos toca la bocina? Es la cuestión de lo que decíamos hoy, ¿no? Más allá de que los derechos estén consagrados en esta norma, hay que defenderlo todos los días en la realidad práctica, ¿no? Pues si no lo defendemos todos los días, pasan este tipo de cuestiones de que poquito a poquito te voy mordiendo y en definitiva se termina debilitando todo. Igual hay leyes que la aplican cuando quieren, ¿no? Por ejemplo, cuando hay de cualquier club de fútbol un partido, te cortan todas las calles alrededor, la gente que vive en la zona por cuadras y cuadras no puede acceder por las zonas de exclusión. Y ahí yo no veo a nadie que vele por eso. Esa discusión que decía, bueno, que está por encima, ¿no? Bueno, ahí creo yo que tiene que ver con el derecho a la seguridad, el derecho, ¿no? Pero la ley y la LUC, que es ley, ¿tá? Tanto como nos la aplican a los sindicatos, como decía Natalia, tiene razón, tenemos que manifestarnos por media calle, dejar la otra media calle libre, garantizar la libre circulación. ¿Por qué no se aplica en otros lugares, no? Te lo hago bien fácil, cualquier desfile zonal que se aplique, no que estemos en contra del desfile, pero cualquier desfile zonal te cierran cuadras y cuadras y sí, estamos totalmente de acuerdo. Entonces, en resumen del decreto que leía el compañero, ante ocupación el jerarca le puede solicitar al ministerio que intervenga, el ministerio va a establecer un plazo, ese plazo dice que es perentorio, eso quiere decir que es improrrogable. Y bueno, el plazo es este y no se puede prorrogar sin perjuicio de intimar antes, al momento o después de esa instancia de conciliación a la cual el Ministerio de Trabajo cita a la desocupación de forma inmediata. Sé que se ha dado también en lo privado, digamos, situaciones en las que el sindicato con anterioridad, cuando va a ocupar le dice al ministerio, che, mirá, voy a ocupar así, van a poder entrar los no huelguistas, que entre quien quiere, y ahí se da otro marco de negociación, ¿no? Eso es algo como para discutir a nivel del movimiento sindical. Si deben los sindicatos avisar, digo, es algo como para discutir. Yo creo que la norma que no me acuerdo quién leyó, no me acuerdo el número ahora, la ley 13720, que habla de un plazo con anticipación en la cual se debe avisar de la medida que se va a tomar, atenta contra uno de los elementos del derecho a huelga, que es el daño. Si yo te aviso 7 días antes de que tal día te voy a ocupar, organizo todo justamente para que no me generes un daño. Pero ¿y si yo cuando empecé el conflicto te avisé que en caso de que no haya una solución voy a hacer paros, te voy a ocupar y más medidas de conflicto? Yo te avisé hace un mes atrás que si no se solucionaba el conflicto íbamos a hacer esto, no te digo el día, obvio, ¿no? No, en la práctica en realidad muchas veces no se aplica esto, ¿no? Justamente por el entendido que, bueno, si te aviso antes, te organizás para que no te genere un daño. A mí me pasó con un sindicato de que la empresa comunica que iba a despedir a 45 trabajadores, no me acuerdo, 47 trabajadores, un número grande de trabajadores. La empresa cita una negociación por Zoom, se conecta 5 minutos y dice, no, mirá, acá no vamos a discutir nada, esto es así y van a ser despedidos tal hoy. No me digas nada, ya sé que algo vas a hacer, ¿no? O sea, el ámbito de discusión no es este, dice la empresa, ¿no? Cortan la llamada. Yo te tengo que avisar que la semana que viene te voy a hacer un paro.
te voy a ocupar, o voy a llevar adelante una movilización, o voy a llevar adelante alguna medida para tratar de reinstalar en su puesto de trabajo a estos compañeros. Si yo te aviso una semana antes, vos me contratás. Incluso en esta empresa pasa de que se da la situación en que como teletrabajan, contratan trabajadores en el exterior. Y no sabés, te contratan a una persona en Guatemala para que te cumpla servicios acá, y en la planilla de trabajo me figura como que siguen trabajando los mismos. Entonces me rompé la huelga a través de la contratación, incluso en otros países. Si yo te aviso con anterioridad, el daño va a ser nulo, porque te voy a dar la posibilidad de organizarte. No guarda mucho sentido si nosotros entendemos que la huelga debe necesariamente generar un daño. Y si cuando entra en huelga la gente de IT apaga los servidores, por ejemplo, porque están en huelga, ¿la gente de? Y la parte de infraestructura informática te apaga los servidores porque están en huelga. Bueno, ahí, ¿en qué sector de actividad? Por ejemplo, bueno, desde un hospital hasta esa empresa. Bueno, por ende, donde tengo los discos duros con la información, yo, el informático, me pongo en huelga y digo, bueno, yo apago todo porque yo entro en huelga. Entonces, por un tema de seguridad, apago todo, o si estoy ocupando, apago y lacro. Bueno, ahí lo primero que hay que ver son los límites del derecho a huelga, ¿no? Bueno, si están en juego servicios esenciales, por ejemplo, no. Lo primero. Si no están en juego, es válido. Pero en un hospital, por ejemplo, el médico no precisa la computadora para atender. Sí precisa la computadora para mi cosa. Pero el respaldo papel, la historia clínica, aparte aunque apagues el servidor local, la historia clínica entran por que entre con su celular directo a base. Bueno, es algo para problematizar, para pensar, ¿no? Por eso son cosas que hay que pensar. En esta empresa, que yo trabajo con el sindicato ahí, la empresa tiene 2 edificios, ¿no? En uno de ellos trabaja la gente operativa y en el otro lo que tiene que ver con marketing y ese tipo de cuestiones. Pasó una situación en que algún trabajador se postula a un llamado interno de la empresa para marketing y queda. Entonces se tiene que cambiar de edificio. Cuando la empresa se da cuenta de que es afiliado al sindicato y que iba a ser el único afiliado en ese edificio, dice no, despido. Lo despide. Bueno, llamamos a una negociación, logramos que se reinstalara el trabajador y la empresa no tuvo ningún problema reinstalarlo a su puesto anterior a ese llamado. Porque no le molestaba que estuviera en este edificio que hay 150 afiliados. Le molestaba que estuviera en el otro donde no hay ninguno. Y seguro hay un daño distinto desde dónde es que se lleva adelante la medida de lucha. Seguramente sea distinto que paren esos compañeros que tienen que ver con el sector informático o que paren en otro lugar de la empresa. Porque el daño que le va a generar es otro. Es en cuanto a otra cuestión dentro de su productividad. Y ahí hay que evaluar, bueno, dónde genera más daño o menos daño la medida. Y a dónde debemos de apuntar y dónde debemos de concentrar esfuerzos para poder lograr los objetivos. Es algo que me parece súper válido para discutir. Sí, hay que discutir hay que discutir, algo para discutir a la interna de la organización sindical. Es decir, bueno, ¿a dónde enfocamos la medida? O dónde tenemos que ir a charlar con los compañeros o compañeras que necesitamos que este día se adhieran a la medida en su totalidad y que no tenga, que no se cumplan servicios en ese sector. Perdón. Que no tenga represalias de que si se apaga el servidor y no se puede apagar. Y ahí queda la duda si eso se puede hacer o no. Bueno, por eso es una cuestión para medir. Por ejemplo, a nivel técnico se puede alegar que vos a lo que va a entrar en huelga apagás todo los equipos para entrar en incendio y eso, no hay quien los controle y vos cerraste el lugar, apagaste todo y cerraste el lugar. Más los data centers nuestros que no tienen ninguna garantía, ¿no? No cumplen ninguna norma, están todos horribles. Nace, si encontramos un lugar de informática que esté bien, de casualidad, no es ACE. No sé en qué estamos. La una. Vamos a ver por último esto. Sí. Bueno, lo último que quería plantearle como para discutir, y tienen un texto que está bueno que lo lean y que lo discutan a la interna de ustedes, que es lo que tiene que ver con la huelga y la comunicación. La importancia de la comunicación del conflicto, de la comunicación de la huelga, de la publicidad de la huelga. En estos tiempos toma aún mayor relevancia a este tipo de cuestiones.
venimos de una pandemia en la cual no podíamos agruparnos, en la cual no podíamos llevar adelante diferentes medidas. Tenemos una ley de teletrabajo, además, y no sé si en el sector público si mucha gente teletrabaja, ¿cómo están con ese tema ahora? Si, En 33 no hay. nadie teletrabaja. No. Nosotros en los organizativos. Yo tengo una comparación clara. ¿Ustedes? Nadie teletrabaja. En la pandemia, Cuxa cuidó mejor a su personal que hace a sus trabajadores. Cuxa enseguida hizo un sistema mitad con relevo, con todo. En ACE peleábamos cada hospital, cómo hacer para cuidar a los compañeros que estaban frente al bicho todos los días. Sí. Lo veo. Eso es triste, pero así. La empresa ómnibus cuida mejor que la empresa de salud a sus trabajadores en la pandemia, ¿no? Sí, claro. Mirá, de lo que hicieron en el hospital de Paysandú con los trabajadores que habían tenido contacto con pacientes con COVID por diferentes motivos. Había una licenciada del CIH que hacía un informe, se llamaba por teléfono, no, yo trabajo en la escuela de psiquiatría ahora, trabajé toda mi vida en el bioquirúrgico de que asume este gobierno mundial. Trabajo que me encanta además, teníamos pacientes de psiquiatría que no se puede estar diciendo ante, no sé, un intento de autoeliminación de uno porque se estaban dando piñas o lo que sea. Y se desacata, te hace volar el EPP por los aires, ¿no? Porque la teoría es precioso, todo. Después cuando lo llevamos al trabajo, nos hicieron un informe y terminamos todos en una lista. Nosotros se nos sacó una bolsa y se quería matar, no sé qué, la fuimos agarrando, me cumplió todo, que era positiva ella, ¿no? Teníamos un tapaboca y una, porque tampoco podés estar entrando y saliendo de la enfermería con el coche sucio, no tenías las condiciones, no teníamos nada, o sea, más que un material arriba de una mesa de plástico que se ve que era blindada, así, el aire de la web, donde dejamos material, ¿sí? Y salimos corriendo y la dirección nos hizo una nota que circuló por todas las redes sociales de todos lados de que éramos irresponsables porque no estábamos usando el EPP en el momento de la situación. Éramos como 40 que estábamos en esa lista. Yo quiero contar que nunca tuve ni me certifiqué por COVID, pero que sí, estábamos trabajando en contacto y el premio al trabajo era ese, el intento de un sumario, porque la señora del CIH hizo un informe de que no teníamos, pero no tener el equipo de protección a veces no es no querer usarlo o no, es a veces no poder porque por la situación que nos dejamos, ¿no? Ese fue el premio, bueno, después de un lío ahí que armamos cuando vimos que no me la quería poner en España. ¿Se generó un conflicto a partir de eso? Se generó un conflicto, fuimos con la lista para arriba y dijimos que aparte lo íbamos a denunciar porque 40 personas no podíamos estar circulando por las redes sociales como que éramos generadores en el medio de la pandemia con todo lo que había generado psicológicamente la gente, ¿no? Porque eras un irresponsable por andar así, encima salir de la calle. Tomo eso último que decís, de cómo lo que generás en la gente, cómo queda en la gente, y vamos a tenerlo a esto. Y es lo que han venido, es lo que estoy diciendo desde hoy, lo han venido haciendo sistemáticamente, instalando que los sindicalistas somos los vagos, somos los malos, porque no era. Hay un discurso de atentar contra el movimiento sindical. De esa lista, eran 40, 35 eran afiliados al sindicato, no es casualidad, nada es casualidad. O sea, los irresponsables, aparte éramos en su mayoría compañeras y compañeros que no se habían sacrificado nunca en el medio de la pandemia, pero que sí habíamos tenido que ser hisopados por haber sido contacto directo por alguna cuestión particular. Y está muy bien que hagan eso, ellos. Claro, si nosotros vemos los objetivos que persiguen, bueno, está muy bien que se trate de instalar en la opinión pública, en la población, bueno, son unos irresponsables, y son unos irresponsables y está atado a que son sindicalistas, ¿no? Y que sean sindicalistas está asociado a que no quieren trabajar. Yo creo que es una estrategia de comunicación. La primera batalla en una huelga la ganás ganándote a la opinión pública. Y va en línea con esto, ¿no? Con la importancia de la comunicación del conflicto. Con comunicar a la opinión pública las condiciones de trabajo,
la situación que se está dando. Denunciando las situaciones de trabajo en el medio de la pandemia. Y no hay mejor defensa que un buen ataque. O sea, generar una lista donde 35 eran afiliados al sindicato y eran unos irresponsables fue lo que se les ocurrió como para no darte los reclamos que venían, ¿no? Pero no hicieron una revolución con la interna para decir, para aclarar ese tema. Si dejaron transcurrir tanto y lo dejaron como acusado, tenía que haber un apoyo en la interna reivindicando a los compañeros que estaban en plena labor, que estaban haciendo bien el trabajo, que lo hicimos, tuvieron que anular todo eso. Pero anularon todo eso en definitiva. Anularon todo eso, pero el daño igual queda, que a vos te saca, pero la lista circuló por todo. Yo de hecho me enteré porque una me dice, ¿viste que está en esta lista? Pumba. Recordar también que la mayoría de los directores en plena pandemia iban a trabajar. Claro, estaban en la casa. En la pandemia iban a trabajar y vámonos nosotros, los trabajadores. La mayoría de las direcciones pasaban telejorobando todavía. Sí. Pedían mil cosas, que esa era otra. Te pedían cosas, si tu trabajo era de 7 a 13, te pedían cosas de 7 a 21. Ah, estás en tu casa, te decían. Y muchos saltamos por eso. Saltamos y logramos que nos pidan las cosas en horario del trabajo nuestro, ¿no? Porque si no, estamos en orden. Limitación de la jornada. No, aparte te juegan con, estamos en pandemia, no, porque urgente, que está tales equipos, tienen que ir para todos lados. Equipos que hace años veníamos pidiendo, a nivel, por ejemplo, informático, nunca habían dado corte y de un día para el otro tenían todos los equipos y querían que sacaras 20 equipos en un día. Lo que quería rescatar de esto es la importancia de la comunicación, la importancia de la publicidad, de instalar en la opinión pública el tema, de cuándo debemos o no instalar un tema y cuándo debemos o no instalar un tema para sacar otro de la agenda pública. Eso me parece incluso de lo más importante o de lo que más debe contemplar la organización hoy, en la actualidad, donde tenemos otras características, donde la tecnología ha avanzado un montón, donde tenemos otros elementos para poder transmitir nuestras ideas, donde tenemos otros elementos para poder comunicar, incluso las redes sociales hoy. A ver, estamos todo el tiempo con las redes sociales. Las redes sociales, cuando tenemos la posibilidad de hacer incluso publicaciones pagas, y esas publicaciones pagas en redes sociales te dan la posibilidad de segmentar por edad, territorio, sexo, podés llegarle a la persona concreta a la cual le querés llegar con esa idea y podés diagramar, digamos, un discurso específico para determinados sectores etarios, por ejemplo. Así, bueno, para los jóvenes, a los jóvenes a este conflicto se lo quiero comunicar de tal forma y lo voy a hacer de tal otra. De tal edad a tal edad me parece que estas personas tienen determinadas características, tienen estos intereses y a este mismo conflicto se lo tengo que comunicar de esta otra forma. Porque en definitiva, bueno, hay que medir, bueno, qué es lo que le duele en el bolsillo, cuáles son las circunstancias en las cuales está esa persona trabajando, si esa persona, dónde se atiende, por ejemplo, ¿no? Y a eso hoy lo podemos llegar a hacer a través de esas herramientas que no son las redes sociales, que está fabuloso y que están al alcance, digamos, del movimiento sindical. Facebook, WhatsApp, Instagram, todo eso, también hay que tener cuidado de qué es lo que ponemos, porque también las autoridades, como hablando de sin duda, de ACE, se agarran con el tema de la alerta pública, y ahí ya te bueno, eso es parte del diagramar esa estrategia de comunicación. Tiene que ser, claro, algo meditado, algo pensado. Sale muy mal cuando nos ponemos a publicar cosas en redes sociales ante el enojo, ante la crítica impulsiva, digamos, y ante en definitiva el no discutirlo entre los compañeros, ¿no? Al poder discutirlo con un asesoramiento técnico, que hoy también el movimiento sindical tiene determinadas características que le permite poder tener a disposición incluso a la propia academia para poder asesorar en ese tipo de cuestiones, pero cuando se hace eso y se hace bien, el impacto que genera es muchas veces más que el de parar en una huelga típica,
¿no? Donde el trabajador está sacrificando su salario y muchas veces no puede sacrificar su salario realmente. Y hace un esfuerzo grande para poder sacrificarlo porque entiende que el interés que hay por detrás de la medida es superior al día de trabajo que está perdiendo. Pero tal vez hay otros mecanismos que puedan, anexos a esa medida, generar también un daño o, en definitiva, llevar a las autoridades a sentarse a negociar un tema. Por ejemplo, el tema de la comunicación es fundamental. Un ejemplo concreto que pasó en el español, habían puesto un baño comedor en el medio de los pacientes COVID. Habitación 13, por ejemplo, de la 14, para el fondo COVID, de la 12, para el fondo COVID. Luego anda a comer en la habitación 13, en el medio. Se siguió una comunicación, ¿cuál fue esa comunicación? Y la denuncia correspondiente a todos los medios. Al gremio, a la televisión, pública hace, nadie dio por ello. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Se denunció a los medios de prensa y enseguida arreglaron el problema. Era algo lógico, o sea, para el trabajador común y consciente es algo lógico no poder comer en el medio de los pacientes que están contaminados. ¿Qué fue lo que pasó? Antes, la opinión pública, acá no tocó la semana porque ya había denunciado todo, no tuvimos más remedio que venir y sacar eso y ponerlo antes de los pacientes COVID, o sea, en la primera habitación, antes que empezaran los contaminados, digamos. Sí. O sea, hay que seguir la comunicación correcta, porque si no... No, claro. Es una cuestión de planificación previa, digamos, de ese tipo de cuestiones para poder hacerlo y hacerlo bien. Poder alcanzar el objetivo, pero dentro de los límites que nos impone la ley y la situación en la cual estamos enmarcados, porque muchas veces ese conflicto va a terminar en una negociación o viene de una negociación que termina en el conflicto y justamente esa comunicación puede condicionar o no esa propia negociación y llevar a que nos apartamos de los intereses que queremos conseguir, de los objetivos. Entonces hay que medirlo bien, pero lo que quiero transmitir es la herramienta comunicación del conflicto es hoy fundamental. Dentro de todas esas limitantes y todas esas características que debemos contemplar, pero debemos utilizarla porque utilizándola bien muchas veces es más efectiva hoy que otro tipo de cuestiones como puede ser esa huelga típica de parar un día y bueno, en las circunstancias que estamos, que los trabajadores sacrifiquen su jornada, etc. Era un poco eso. Habiendo visto estos temas que giran en torno al tema de negociación colectiva, creo que podemos empezar a hablar de qué es la negociación colectiva, más allá de que, sin duda, ustedes, por la organización a la cual pertenecen y los ámbitos en los cuales se desarrolla, no tengo duda de que saben qué es negociar y qué consiste la negociación colectiva del sector público, pero todas estas cuestiones previas, digamos, nos dan un marco para saber dónde nos movemos cuando vamos a negociar. Si bueno, a partir de la negociación se genera esto, ¿qué límites tengo para poder actuar? ¿Qué medidas puedo tomar y qué medidas no puedo tomar? Como organización sindical, el empleador puede meterse en mi organización o no puede. ¿Puedo ser despedido por sentarme a negociar o no puedo ser despedido? ¿Qué pasa si me despiden? Creo que me parecía que todas estas cuestiones, si bien son anexas, hacen a la estructura propia de la negociación colectiva. Y eso era un poco la idea de hoy.